Hemos cantado, hemos alabado a Dios, le hemos orado y ahora nos toca escuchar su voz. Escucharle a Él hablándonos a través de su santo libro. Nuestra lectura bíblica de Romanos capítulo 13, que nuestra hermana tuvo a bien leer, dice así. Versículo 11. Adelante, hermanos. Versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis provisión para los deseos de la carne. Si una vez esta amonestación del apóstol Pablo fue cierta, cuánto más lo es hoy en día. Nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La Biblia dice que el Señor tiene un día y una hora establecidas para la venida del Señor. ¿Ustedes creen eso? Bueno, el Señor Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe, sino solo mi Padre. El hecho que nosotros no sepamos el día y la hora no quiere decir que no haya un día y una hora establecida. El Padre tiene en su sola potestad el conocimiento de ese día exacto y esa hora en que el Señor Jesús vendrá a recogernos. Pero porque hay un día establecido, cada día que pasa estamos un día más cerca de la venida del Señor. Y aquí dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Verdaderamente está más cerca el día de nuestra redención como nunca antes. Por eso el apóstol dice que debemos ser conocedores del tiempo en que estamos viviendo. ¿Conoces tú las señales de los tiempos? ¿Sabes cuáles son las señales que nos indican que la venida del Señor está muy cerca a las mismas puertas? El Señor Jesús dejó una cantidad de señales. Me tomé el tiempo de contar una por una todas esas señales en el mundo político, en el mundo religioso, en el mundo social, en el mundo científico, en el mundo familiar, en el mundo militar, en el mundo político y también en la iglesia. Sumé 52 señales distintas que él dejó. Me acuerdo el número 52 porque son las semanas que tiene el año, 52 semanas. 52 señales que yo encontré en la palabra de Dios. Y Cristo dijo, cuando vosotros veáis que estas cosas están sucediendo, sabed que mi venida está cerca, a las mismas puertas. Y él agregó algo más, no pasará
esta generación hasta que todo esto acontezca. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La generación que vea el cumplimiento de las profecías, de las señales que Jesús dejó, es la generación que va a estar viva. No va a pasar esa generación hasta que veamos la venida del Señor Jesús. Y yo estoy convencido que esta es la generación final. Nunca antes se han concertado simultáneamente la cantidad de señales que estamos viendo hoy en día. De esas 52, hay 48 que ya se cumplieron o se están cumpliendo. Faltan 4. Y tú dices, ¿cuáles son las que faltan? Bueno, una de esas señales es que se va a desatar una gran tribulación. En Mateo 24, en ese capítulo que habla de las señales del fin, los discípulos le preguntaron al Señor diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Y él respondió, versículo 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Alguno podría objetar, bueno, hambres, guerras, pestilencias, desastres, terremotos, rumores de guerras, siempre ha habido todo eso. ¿Cómo son señales? Miren el versículo 8. Todas esas señales serán principio de dolores. Y la expresión que se usa aquí en el idioma original que se escribió el Nuevo Testamento en el griego, literalmente dice principios de dolores de parto. Esos días atrás, mi única hija, bueno, hija mujer, ¿verdad?, entró en sus dolores de parto. Y aunque yo no pude estar allá, pues yo estaba en el teléfono. Estaba en México, estaba en el sur de México. Y antes de entrar a predicar, ya llegando al lugar donde iba a predicar allá en el gran auditorio de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, por cierto, donde está el Papa ahora. Estuve en el teatro de la ciudad, un lugar muy bonito, nuevo, un centro de convenciones, y el teatro donde estaba predicando le entran más de 2.500 personas, estaba lleno. Pero algo muy interesante fue que en otro salón del centro de convenciones, contiguo a donde nosotros estábamos, estaba reunida la comisión que estaba planificando la venida del Papa Francisco a San Cristóbal de las Casas. En el mismo edificio, a la misma hora que nosotros, estaban los grandes de la política y también los líderes religiosos de la Iglesia Católica, cardenales, obispos, y allí los vimos entrar. Pero ellos terminaron antes que nosotros, porque el pastor Gambetta es de largometraje. Y vimos que varios de ellos, entre ellos 4 sacerdotes, salieron de su reunión de planificación para la visita de Francisco y entraron al salón y se sentaron a escuchar. ¿Saben cuál era el tema? El hombre de pecado, el hijo de perdición.
Y cuando ellos llegaron ya estaba yo en el clímax de eso. Estaba hablando como dice el mexicano, a calzón quitado. Directamente, sin pelos en la lengua, como decimos, ¿verdad? Y se quedaron escuchando. A la salida un sacerdote se acercó a la mesa donde teníamos los libros que estábamos regalando, El conflicto de los siglos. Agarró el libro, lo miró y dijo: ¿quién está organizando este evento? La persona le contestó: ¿gusta tomar el libro? Son de regalo. No, ya conozco este libro, ya sé lo que dice. ¿Quién está organizando este evento? Si nosotros somos conocedores de los tiempos y estamos viendo lo que está pasando alrededor, podemos identificar las señales. Les contaba que ese día, cuando yo, antes de entrar, todavía casi para subir, hablé con mi hija y me dijo: estoy en dolores de parto. Ya las contracciones me están viniendo cada ciertos minutos. Este versículo dice que estas señales iba a ser como los dolores de parto. Y la gente que dice: bueno, terremotos siempre ha habido, pestes, hambres, desastres, guerras, rumores de guerra, ¿cómo son señales? Cuando comienzan los dolores, cuando hay principio de dolores de parto, no es tanto el dolor en sí, sino la frecuencia y la intensidad de los dolores de parto, lo que nos dicen que el bebé ya está a punto de nacer. ¿Por qué? Porque los dolores comienzan suavecitos, ¿verdad? Pero luego se van poniendo más intensos y más fuertes se ponen y más rápido vienen las contracciones, hasta que llega el momento que dicen: está lista, está dilatada, a la sala de partos. Y ahí sí, a no esperar porque el bebé se viene. Hermanos, no son tanto las señales, sino la frecuencia y la intensidad de estas señales. Cada terremoto, más grande, más fuerte y más terrible que el anterior. Y en estos últimos años hemos visto los terremotos más grandes en la historia de la humanidad. Terremotos que literalmente han sacudido el planeta Tierra. Desastres naturales que cuando uno ve las imágenes, ahora ya están todas subidas a YouTube, de los tsunamis que han azotado este planeta en los últimos años, uno dice: ¿cómo en tan corto tiempo puede haber un desastre tan grande, de tan grande intensidad, y que deje tanto desastre y desolación? En cuestión de 10 minutos, 250.000 de personas perdieron la vida en el tsunami en Indonesia, en Tailandia. Después vino otro, y aunque no cobró tantas vidas, pero los desastres fueron terribles. El terremoto del Japón, el terremoto de Chile. Dicen que ya van a tener que volver a hacer la escala de Richter para medir los terremotos, porque ya todos los terremotos están llegando. Antes eran 5, 6, 7. Los últimos fueron 8, 9, 9.5 y 10 es lo máximo que hay. Si vienen terremotos más grandes, y van a venir. Y yo no quisiera ser el que traiga malas noticias, pero la Biblia habla de formidables terremotos. Es más, el libro de Apocalipsis predice 4 gigantescos terremotos globales. Cada uno va a marcar el comienzo o el fin
de una secuencia de eventos que nos van a decir que el fin de todas las cosas ya llegó. Por ejemplo, antes de que comiencen a sonar las 7 trompetas, y la mensajera del Señor, en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 242, dice estas palabras: solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Solemnes eventos ocurrirán ¿cuándo? En el futuro. Esta lo escribió ella en el año 1890. Sonará una trompeta tras otra. Una copa de ira tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. El mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia. Y lo que vendrá entonces no tiene parangón, no tiene igual. Los rayos de la ira de Dios pronto han de caer, y cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá tregua hasta el fin. ¿Saben lo que es eso? Cuando Dios se levante para castigar las naciones, no habrá tregua hasta el fin. Es como que se va a apretar un gatillo y de allí se desencadena todo lo demás. La ira de Dios, porque la Biblia habla del amor y de la misericordia de Dios, y a la mayoría de la gente les gusta escuchar los temas del amor y de la misericordia, pero también la Biblia habla de la ira de Dios. Y dice que aún la paciencia de Dios tiene un límite. Y la copa está llena. Está a punto de derramarse. Es más, ya las primeras gotas de la ira de Dios están siendo derramadas sobre los habitantes de esta tierra. Pónganse a pensar por un momento qué fueron las cosas que precipitaron que Dios diga basta en el pasado. Porque esta vez no es la primera vez que Dios va a castigar a los moradores de la tierra. Va a ser la última, sí. Pero si se ponen a pensar, por ejemplo, en los días de Noé, ¿qué fue lo que hizo que Dios diga basta? Se acabó, ya no aguanto más, no puedo soportar lo que está pasando y voy a castigar y voy a poner fin a lo que está pasando en la tierra. ¿Qué fue? Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Génesis capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, sus días serán 120 años. ¿Qué fue lo que pasó? Elena de White, en el libro Patriarcas y Profetas, y ya no nos da el tiempo de leer las citas que traigo, pero las voy a comentar, a hacer referencia. Elena de White dice en Patriarcas y Profetas que Dios había mandado que aquellos que eran fieles se mantuvieran separados y no se mezclaran con los impíos y rebeldes.
Lo mismo que Dios exige hoy en día. Anoche que estuvimos en Riverside, terminamos con ese versículo. Dios manda a ser un pueblo separado, un pueblo apartado, un pueblo distinto, que no nos mezclemos. Vamos a leer ese pasaje con que terminamos anoche la presentación. Y por supuesto, son muchos los que nos ven por el canal que también escucharon el tema de anoche. El texto está en 2 de Corintios, en el capítulo 6. Pero tiene referencia a esto que estamos viendo. Dice el versículo 14. Y es mandato de Dios, no es opción, es mandato de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Versículo 15, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Versículo 16, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, tal como dijo Dios. Habitaré, andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual, versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, no os contaminéis, y yo os recibiré. Y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. La orden del Señor es que sus hijos, si quieren que Él sea su Dios y ellos ser su pueblo, no tienen que mezclarse, no tienen que contaminarse, tienen que apartarse del pecado y de los pecadores. Elena de White explica en ese capítulo que habla de las causas por las cuales vino el diluvio. Ella dice que si hubo una cosa, y claro, la Biblia lo dice, lo acabamos de leer, que hizo que Dios diga basta, no más, no contenderá mi espíritu más con el hombre, se acabó mi paciencia, fue porque su pueblo, los que se habían mantenido leales a Dios, era la descendencia de Set. Set, uno de los hijos de Adán y Eva. Y la Biblia explica en los capítulos anteriores, allí al diluvio, que los descendientes de Set fueron los que adoraban al Dios verdadero, los que seguían sus mandamientos, obedecían al Señor y se mantuvieron separados del resto de los rebeldes. La rebeldía cundió de una manera tremenda. Comenzó con Caín, el primer rebelde. Pero Caín comenzó a establecer un nuevo sistema en el mundo. Dios había mandado que los hombres vivieran en todas partes de la tierra, que llenaran la tierra y que cultivaran la tierra. Ese fue el mandato de Dios cuando los echó del jardín del Edén. Tienes que cultivar la tierra, con el sudor de tu rostro comerás el pan todos los días hasta que vuelvas a la tierra. Y Dios mandó que el hombre viviera en el campo. Los hijos obedientes de Dios no se aconglomeraron a vivir en ciudades. Fíjense bien qué interesante esto. Tengo hasta ganas de leerles la cita, pero es bastante extensa porque Elena de White explica lo que fue pasando, que precipitó el castigo de Dios y el diluvio, borrón y cuenta nueva. Ella dice que los hijos de Dios vivían alejados de los grandes centros urbanos que eran antros del mal y del pecado. Igual que hoy en día las grandes ciudades, antros del mal y del pecado. Porque todo lo que se veía a su alrededor sugería el pecado, el vicio, el sexo, la maldad. Si volvemos al libro de Génesis, miren lo que dijo Dios.
Génesis capítulo 6. Y está bien explícito aquí. Dice el versículo 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Fíjense, la maldad era demasiado en la tierra. Todo designio, toda maquinación de los pensamientos del corazón de los seres humanos era solo para hacer lo malo y lo malo y lo malo. Elena de White explica que esto proliferó en las grandes ciudades. Fíjense en el capítulo 4 de Génesis, hablando de los descendientes de Caín, dice el versículo 16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod al oriente de Edén. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y le dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad. Y llamó el nombre de la ciudad por el nombre de su hijo, Enoc. ¿Qué hizo Caín? Eso no es casualidad. Dios está mostrando el patrón que siguió la conducta de Caín el rebelde. Porque miren lo que dice. Jehová le había dicho a Caín en el versículo 11, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es este mi castigo para poder soportarlo. Se rebeló contra Dios, no quiso someterse al castigo y a la disciplina que Dios le daba. Dios le dijo que tenía que andar errante. ¿Y qué hizo? Edificó una ciudad. ¿Ustedes creen que el que se afinca en su casa y en su ciudad anda errante de arriba para abajo? No. Esa fue la rebeldía de él, porque dijo, demasiado es este castigo que Dios me da, no lo voy a soportar. Y en rebeldía contra Dios, fundó una ciudad, se afincó. Fue el comienzo de lo que llegó a ser la maldad regada en el mundo. Pero Elena de White explica, lean el capítulo, es el capítulo 4 de Patriarcas y Profetas. Se llama Set y Enoc el capítulo, la descendencia de Set, y ahí habla de Enoc también. Ella explica que los hijos de Dios que le eran fieles no se mezclaban con los descendientes de Caín y sus rebeldes. Unos vivían en las llanuras y en las ciudades, pero los hijos de Dios vivían en el campo, alejados de las ciudades, en las montañas. Y dice la mensajera del Señor que por tiempo no hubo conexión ni mezcla entre las dos simientes, los hijos de Dios y los hijos rebeldes de los hombres. Pero ¿notaron lo que dice el capítulo 6? Aconteció, versículo 1, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios. Versículo 2. Que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Se mezclaron las dos simientes. Los hijos de Dios que Dios les había mandado que se mantuvieran aparte. ¿Quieren ustedes que yo sea vuestro Dios? ¿Quieren ustedes que yo esté con ustedes? Vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, pero apartaos, salid de en medio de ellos, no os contaminéis, no toquéis lo inmundo. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Los creyentes con los incrédulos. Si queréis que yo sea vuestro Dios y ustedes quieren ser mis hijos,
tienen que apartarse. Pero tristemente se comenzaron a mezclar. ¿Y cuál fue el resultado? Muchos jóvenes hoy en día dicen, bueno, es que en la iglesia no hay buenas muchachas. Y hay muchachas que dicen, es que en la iglesia no hay buenos muchachos. Mejor los voy a ir a buscar al mundo. Pero yo los voy a traer a Cristo. Los voy a convertir. Mira, mi hermana, mi hermano. El 99% de los casos sale ganando el incrédulo y el fiel pierde su fidelidad. Y aquel que una vez amaba a Dios y respetaba su ley, cambia completamente y la simiente del pueblo santo de Jehová se mezcla. Eso fue lo que pasó en el diluvio y Dios dijo, basta, no más. Hoy en día estamos viendo exactamente lo mismo. Ya no hay diferencia entre el creyente y el incrédulo. Aún en el pueblo a quien Dios llamó a ser un pueblo escogido, un pueblo diferente. Veamos las señales de los tiempos, lo que está pasando en nuestra iglesia, a quien Dios llamó a ser un pueblo escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Un pueblo separado, un pueblo diferente, un pueblo santo. Se están mezclando las simientes. Hoy en día, los hijos siguen el mismo camino que Caín, rebeldes contra Dios, rebeldes contra sus padres. Buscan los placeres de este mundo. No quieren ser leales a Dios. Van a los mismos lugares de diversión que el resto del mundo. Van a los mismos deportes que el resto del mundo. A las mismas películas, los mismos cines que va el resto de la juventud. Juegan los mismos juegos, la misma música, se quieren vestir igual que todos los demás, no quieren estar fuera de moda. Y lo que hace el mundo, lo hacen los hijos de Dios, cuando Dios nos ha dicho que tenemos que ser un pueblo diferente, un pueblo santo. Apartaos. Esa es una señal de los tiempos, porque cuando esto pasó, Dios dijo, basta. ¿Qué otra cosa pasó antes del diluvio? Elena de White, y estas citas sí se las voy a leer. Ella habla de un pecado que precipitó la destrucción de Dios en el diluvio. Miren lo que ella dice. Está en el libro Spirit of Prophecy, Espíritu de Profecía, volumen 1, página 69. Pero si hubo un pecado que sobre cualquier otro causó la destrucción de la raza humana en el diluvio, fue el bajo crimen de la amalgamación. ¿Qué es eso? Este crimen
causó confusión por doquiera de las especies. Dios se propuso destruir por un diluvio esa raza poderosa y longeva que había corrompido su camino ante su presencia. Él no permitiría que siguiesen viviendo su curso de vida natural, que era entonces de cientos de años. No habían pasado sino unas pocas generaciones desde que Adán había tenido acceso al árbol que prolongaba la vida. Después de su desobediencia, no se le permitió comer más del árbol de la vida y perpetuar una vida de pecado. Para que el hombre pudiese poseer vida perdurable, debería continuar comiendo del fruto del árbol de la vida. Privado de ese árbol, su vida gradualmente se acabaría por sí sola. Pero si hubo un pecado sobre cualquier otro que precipitó la destrucción de la raza humana, fue la amalgamación, que trajo confusión de las especies. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben lo que es eso? Amalgamación. Hoy le llamamos la mezcla genética de especies. El estar clonando y mezclando los genes genéticamente hablando para supuestamente mejorar las especies. El hombre comenzó a jugar a ser Dios. He started playing God. Se quiso hacer como Dios, creando nuevas especies que Dios no había creado. Miren esta otra cita. Página 78 del mismo libro, Espíritu de Profecía, volumen 1. Todas las especies de animales que Dios creó fueron preservadas en el arca de Noé. Las especies confusas que Dios no había creado y que eran el resultado de la amalgamación fueron destruidas por el diluvio. ¡Wow! Ya en aquella época, y nosotros pensamos que aquellos eran cavernícolas, ¿verdad? Los que vivían hace tanto tiempo atrás, que vivían en cuevas, como los picapiedras. Esa gente tiene una mente superior. Vivían cientos de años y habían dominado la ciencia. Conocían la ciencia de la genética, que todavía en nuestros días no tiene sino unos 30 años que la ciencia de la genética ha llegado a descubrir los códigos de la vida de las especies. El código genético, eso no se conocía, miren. Recién hace unos 30 años atrás se descifró el código genético de las especies. Y ahora los hombres están tratando de mejorar, entre comillas, las especies, mezclando genes. ¿Saben ustedes que muchos de los alimentos que se compran en los supermercados vienen genéticamente trastocados? ¿Saben lo que es GMO? Genetically Modified Organism. Un organismo genéticamente modificado. Esos tomates bien bonitos y rojos que duran mucho tiempo y no se echan a perder tan fácil. Todos tienen genes de ratón. ¿No me creen? Vayan al internet, busquen. Los tomates les han mezclado genes de ratones. ¿Ustedes creen que yo estoy exagerando? Hagan su investigación. Si no me creen, hagan su investigación. Vayan a una página que hable de los GMOs, Genetically Modified, o sea, organismos genéticamente modificados.
Nos gustan las tortillas de maíz, ¿verdad? ¿Saben que el 95% del maíz está genéticamente modificado? ¿Y saben genes de qué le ponen al maíz? Hermana, usted lo dijo, de cucaracha. Genes de cucaracha. Y usted dice, no, ¿cómo este pastor está diciendo eso? ¿Ustedes creen que yo me voy a atrever a decir esto si yo no he hecho mi investigación y lo he averiguado de antemano? Pero hay mucho más que eso. Hay nuevas especies que están siendo formadas por el hombre. Hay clonación. Incluso de genes humanos con bestias, con animales. ¿Cuánto tiempo más Dios va a aguantar si en el diluvio Él dijo basta? Y mandó a destruir la raza humana porque ya estaban haciéndose como si fueran Dios, tratando de modificar las especies que Él creó. Esto es lo que está pasando en esta generación. ¿Qué otra cosa precipitó que Dios actuara e interviniera y dijera basta? ¿Se acuerdan otra vez que Dios castigó en esta otra oportunidad? No fue el mundo entero, pero fue unas ciudades muy corruptas, ¿se acuerdan? ¿Cuáles fueron las ciudades? Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué fueron castigadas? Nuevamente, la maldad había llegado al colmo. Si ustedes leen lo que dice la mensajera del Señor, pasó lo mismo. Pasó lo mismo. El mal se regó en los antros de maldad de los centros urbanos de las ciudades de la llanura. Y nosotros conocemos el nombre de dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Fueron 9 ciudades que fueron quemadas con fuego y azufre. 9 ciudades están mencionadas en la Biblia. La única que se salvó fue una pequeñita que se llamaba Zeboyim, con Z, Zeboyim. Fue la única que se salvó. 9 ciudades fueron destruidas con fuego y azufre del cielo. ¿Por qué? Lean la historia, está en Génesis 18 y 19. Pero si hubo un pecado que colmó la copa y se derramó, fue el pecado que hoy en día se conoce como sodomía. ¿Y ustedes entienden lo que es sodomía? ¿Saben lo que es un sodomita? La Biblia lo pone de esta manera. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Dice el versículo 21 en adelante. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedo y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la conscupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en
contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El pecado de Sodoma fue que ya no se escondían, sino que todos salieron del closet. El pecado de la sodomía, del homosexualismo, el lesbianismo, el bisexualismo y el transvestismo. ¿Cómo le dicen hoy en día? GBTL o GLBT. Lesbian, gay, bisexual and transsexual. Ese era el pecado prevaleciente en Sodoma. Si van al libro de Génesis, miren lo que pasó la última noche de Sodoma. O sea, Dios había dicho, voy a ver qué está pasando en Sodoma, porque lo que me está llegando de olor de allá abajo no me gusta nada, el olorcito que sube para aquí. Eso dice literalmente en el capítulo 18. Dice el versículo 20, porque dijo Jehová, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ya lo que me está llegando hasta aquí ya es demasiado. Voy a averiguar a ver qué está pasando allá. Y Dios mandó 2 ángeles a que fueran a Sodoma. El capítulo 19, versículo 1 dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hasta el suelo. Y les dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, aquí en la calle nos vamos a quedar esta noche, vamos a dormir en el parque. Eran 2 ángeles. Él porfió mucho con ellos, hasta que fueron con él y entraron en su casa. Les hizo comida, coció panes sin levadura y comieron, pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¡Wow! Todo el pueblo junto, los puros varones, los hombres. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esto no era para que les dijeran, hi, how are you? Si ustedes entienden la terminología bíblica, está hablando de mucho más que eso. Y si siguen leyendo se van a dar cuenta. Lot salió a ellos, a la puerta, y cerró tras sí la puerta. Y les dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Versículo 8, he aquí yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, haced con ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no les hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos dijeron, quítate a un lado, infeliz. ¿Vino este extraño para habitar entre nosotros y ahora nos quiere juzgar? ¿Qué se cree él? Te haremos a ti más mal que a ellos. Y le hacían gran violencia al varón Lot y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones, los ángeles,
alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Lot estaba tratando de proteger a los ángeles y los ángeles los tuvieron que proteger a ellos, a él. Abrieron la puerta, sacaron la mano, metieron a Lot adentro y cerraron la puerta, porque lo iban a violar a Lot. Y los hombres, versículo 11, a los hombres que estaban en la puerta de la casa, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Si la Biblia no lo dijera, yo no lo creería. Ustedes saben que de pronto toda esa turba de gente se quedaron simultáneamente ciegos. Y cualquiera diría que escarmiento. Se volvieron a sus casas con el rabo entre las piernas. Pero no. Dice la Biblia que todavía ciegos se fatigaban buscando la puerta a tienta, porque habían venido para violar a esos hombres, todos los homosexuales, la comunidad de Sodoma. Y todavía ciegos querían seguir en la misma. Increíble. Y Dios dijo, se acabó esto. Y esa fue la última noche de Sodoma. Hasta ahí llegaron. Con eso sellaron su destino. Y nunca más volvió a salir el sol sobre Sodoma. Porque esa madrugada, antes de la salida del sol, el cielo se tiñó de rojo. Pero no por el sol que salía, sino por el fuego y azufre que caía en la madrugada. Y solo se salvó Lot y sus 2 hijas. Se perdieron sus hijas casadas, sus yernos, sus nietos, su esposa. Todos se quemaron en Sodoma y Gomorra, menos la mujer de Lot, porque esa alcanzó a salir. Pero todavía cuando ya estaba afuera y se podría haber salvado, se arrepintió y se volvió. Dios había dicho, ni se den vuelta a mirar atrás. Y la mujer de Lot se volvió para atrás y se quedó transformada en estatua de sal. Ese fue el fin de Sodoma, porque Dios dijo, basta, mi paciencia se acabó. Miren lo que dijo Jesús. San Lucas capítulo 17. Dice el versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo quiere decir de la misma manera como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Hasta el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y el versículo 32 dice, acordaos de la mujer de Lot. Remember Lot's wife. Acordaos de la mujer de Lot. Amigos, la nación de los Estados Unidos es una nación que ha sido favorecida por Dios.
fue fundada sobre principios de protestantismo. La Biblia era la base de esta nación. Hasta hace muy poco tiempo todavía se instauraba en oficio a los presidentes haciéndoles colocar la mano sobre la Biblia. Los jueces de las Cortes Supremas y de los jueces de toda la nación tenían que jurar con su mano sobre la Biblia como base y fundamento. Hasta eso ya lo quitaron. Pero esta nación siguió en los pasos de Sodoma y Gomorra. Y el presidente actual que tenemos aprobó la ley del matrimonio entre dos hombres y entre dos mujeres. Hay dos cosas que nos vienen a nosotros desde el jardín del Edén y que son instituciones de Dios, que Él estableció para la moral y para el respeto a Dios y al hogar. Número 1 fue el matrimonio. Y número 2 fue el Santo Sábado. El Santo Sábado es el vínculo entre el hombre y su Dios. Porque Él dice que Él hizo el mundo en 6 días y reposó el séptimo. Lo bendijo y lo santificó. Y si hay algo que el enemigo de Cristo y de los hijos de Dios odia y quiere obliterar, quiere borrar, que nadie lo sepa, ni lo conozca, ni lo acepte, es la verdad de que hay un Dios creador y que el sábado es la señal de ese Dios creador. Si todo el mundo hubiera seguido guardando el sábado, nadie estuviera creyendo en la evolución. ¿Por qué? Porque el sábado nos dice, Dios creó el mundo en 6 días. Reposó el séptimo, lo bendijo y lo santificó. Pero como el hombre hizo a un lado a Dios y no quiso tener en cuenta a Dios, así dice el texto que leímos en Romanos, en el capítulo 1. Fíjense cómo dice: habiendo conocido a Dios, versículo 19, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se quisieron hacer sabios, dice el versículo 22, y se hicieron tontos, necios, estúpidos. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero en lugar de mantener esa imagen de Dios en el ser humano, nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. La trocaron, la cambiaron a imagen de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre desciende de cuadrúpedos, de los simios, de los monos, que a su vez descienden de los reptiles, de las aves. Todo viene por la evolución a lo largo de ese proceso y de ahí venimos. Trocaron, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, ser hecho a la imagen de Dios, por la estupidez, la necedad del corazón humano. Por esto, dice el versículo 24, por esto Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, versículo 26,
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El resultado de haber hecho a un lado a Dios. De no querer reconocer que hay un Dios creador. Y obviamente, la razón es porque no queremos tener que dar cuenta a Dios. Porque si Dios nos creó, Él nos va a pedir cuenta. Dice el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Porque ellos dijeron no con Dios. Esta es la generación que nosotros vivimos. Nuestros hijos en las escuelas están siendo enseñados a que no hay un Dios, a que venimos a través de un proceso evolutivo. Y lo más terrible es que el líder mundial, el hombre que representa al cristianismo, dice que venimos de un proceso evolutivo, el Papa. Y que la evolución no es incompatible con la fe, que podemos creer en la evolución y también ser cristianos. ¿Qué les parece? ¿Y ese es el hombre que representa a Dios en la tierra? ¡Qué increíble! No quisieron tener en cuenta a Dios, no aprobaron tener en cuenta a Dios. El Papa Francisco dijo que la historia de Adán y Eva es un mito. Es un mito, es una leyenda, es un cuento. ¿Se imaginan? ¿Y cuál es el resultado de eso? Dios los entregó a una mente reprobada. ¡Qué tristeza! Este es el mundo en que vivimos. Nuestros hijos en las universidades se les enseña. Y ay de aquel que diga que cree que hay un Dios que creó el mundo. Se burlan. Se ríen. Lo desprecian. Dicen, mira este pobrecito, pobre ignorante. Se anda creyendo que Dios creó el mundo. Si todos sabemos que esto vino a través de la evolución, de una gran explosión, etcétera, etcétera. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y por eso está el mundo como está. Pero Estados Unidos, una nación basada, cuyos fundadores la fundaron porque vinieron huyendo de las persecuciones de Europa. Y vinieron a fundar una nación libre de persecución, de libertad de culto, de libertad de expresión, de libertad de reunión, garantizando las libertades civiles. Una nación basada en la palabra de Dios como base y fundamento. Y hoy en día, esta nación escogió el camino de Sodoma y Gomorra. Y Dios dice, mi paciencia tiene un límite también. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que esto va a durar? Cuando los grandes pecados que precipitaron que Dios se levantara y actuara y castigara el pecado de los seres humanos son los mismos pecados que se están realizando hoy en día. ¿Cuánto tiempo más va a durar? Por eso tenemos que ser conocedores de los tiempos. Conociendo el tiempo. Nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Hay desarrollos proféticos tan claros que son imposibles de negar. Les voy a mencionar algunos, ya no los vamos a ver, porque el tiempo ha transcurrido. Pero escuchen por un momento. En primer lugar, el escenario profético de Apocalipsis 13 ya está delante de nosotros. Apocalipsis 13 menciona dos grandes bestias. Una
que iba a recibir una herida de muerte y la herida mortal iba a ser sanada. El papado. Y la otra, la bestia que sube de la tierra, cuernos como de cordero, mansa, humilde, pero que habla como dragón. Y esos dos superpoderes mundiales, según Apocalipsis 13, iban a trabajar de común acuerdo. El papado y América, Estados Unidos. ¿Cuándo en la historia de esta nación hemos visto los últimos 3 papas y los últimos 4 presidentes de Estados Unidos se han dado la mano con el Vaticano y han trabajado de común acuerdo? Más que 4. Desde Ronald Reagan, George Bush padre, hijo, sí, son 4. Y ahora Obama, trabajando de común acuerdo, consultándose, reuniéndose, planificando juntos, tal como lo decía la profecía. Otro desarrollo profético, el ecumenismo. Las iglesias se están uniendo. Ayer mismo el Papa se encontró en Cuba con el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa. 2 comuniones religiosas cristianas que han estado separadas por 1000 años. Y ahora se reúnen y firman un acuerdo de comprensión y unión entre ambas religiones, las 2 más grandes del cristianismo, los ortodoxos y los católicos. Pero ya los luteranos firmaron concordato. Y el plan es, al cumplirse los 500 años de la Reforma Protestante, deshacer la Reforma, volver a estar unidos. Y la gente dice, qué bueno, ahora se van a unir, ya no vamos a estar separados católicos y protestantes. Pero ¿qué dice Dios? Apartaos, no os juntéis, no os contaminéis, no toquéis lo inmundo. Por eso es tan terrible y causa tanto disturbio el ver que aún la iglesia que Dios levantó para denunciar estas cosas está envuelta en el movimiento ecuménico. Y también apoyando, y da vergüenza decirlo, el homosexualismo y el lesbianismo. En el mes de noviembre de este año se aprobó una declaración de parte de la Junta de la Asociación General para dar igualdad de membresía dentro de la iglesia adventista, sin distinción de sexo o de estilo de vida. Usted ahora puede ser adventista y casarse con otro hombre. Nunca pensé yo que esto llegaría. Cuando la iglesia, el pueblo escogido de Dios se mezcla con el mundo, cuidado, porque Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Si yo tuviera tiempo les mostraría algunos videos que tengo en mi computadora. Aquí, en California. Lo que está pasando en iglesias adventistas aquí en California. ¿Saben ustedes que el movimiento gay lesbiano adventista tiene su sede aquí en California? Ustedes pueden buscar los videos. ¿Saben cómo se llama el video? Seventh Gay Adventist. No Seventh Day, sino Seventh Gay
Adventist. Es muy triste. No crean que yo digo esto como para decir, mira cómo está la iglesia. Lo digo con mucho dolor porque es mi iglesia. Pero Dios nos ha llamado a ser un pueblo diferente. Y lo que a nosotros nos hace adventistas del séptimo día es ser leales a Cristo, a su ley, a su palabra y al espíritu de profecía. Esta es nuestra base. Este es nuestro fundamento. A la ley y al testimonio. Y si nosotros somos leales a la palabra de Dios, no estaríamos hablando de ordenar a mujeres al ministerio, porque no está en la Biblia. No estaríamos hablando de aceptar homosexuales cuando la Biblia es tan clara con respecto a esto. Si somos leales a la ley de Dios, la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán los dos una sola carne. Dios hizo a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. God made Adam and Eve, not Adam and Steve. Y el matrimonio que fue establecido por Dios desde el jardín del Edén, desde antes de la entrada del pecado, ha sido atacado y ha recibido un golpe mortal en esta nación. Por ley. Ahora es legal y las leyes traen sus consecuencias, porque ahora hay que enseñar en las escuelas que esa alternativa de vida es legal. Y nuestros hijos, desde la escuela primaria, desde la preschool, se les tiene que enseñar que una familia no está formada por mamá, papá y el nene, sino que una familia también es papá, papá y la nena o el nene. En las escuelas, por ley, en los libros de texto. En este tiempo les toca criarse a nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo más durará? La Biblia dice, conociendo el tiempo. Los días son malos. Esta generación es la generación final. El conteo es regresivo. La mensajera del Señor escribió lo siguiente. Solamente miren algunos de los subtítulos de este libro, Eventos de los Últimos Días. Está en el capítulo 9. Algunos de los subtítulos. El protestantismo y el catolicismo actuarán en concierto, tomados de la mano. Profecía. 1886 se escribió. Hoy en día estamos viendo el cumplimiento. Otra profecía. Roma recobrará su supremacía perdida. Profecía cumplida. Roma otra vez llega a ser consejera del mundo. Los jefes de Estado, los jefes de las naciones, los presidentes, los primer ministros, los reyes, van a pedirle consejo al hombre moral y de la paz. Escuchen esta profecía. Cuando nuestra nación, página 137, los Estados Unidos de Norteamérica, promulgue leyes en sus concilios legislativos. Cuando la nación protestante apoye al papado, la medida de la culpa se habrá completado y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional.
En el tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes de nuestra nación, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado, entonces se colmará la medida de la culpa. Y la apostasía nacional es la señal para que ocurra el derrumbe de la economía nacional. ¿Ustedes creen que viene el derrumbe económico de esta nación? Aquí está profetizado. Cuando esta nación apruebe leyes en sus concilios legislativos en contra de la ley de Dios, cuando la ley de Dios quede invalidada en nuestro país por leyes contrarias, esta apostasía nacional será seguida por la ruina de esta nación. Prepárense, porque lo que viene, y yo no quiero hablar ni aún así como amo a mi iglesia y estoy viendo las señales de lo que está pasando en nuestra amada iglesia y me duele el corazón, también amo esta nación que abrió las puertas para recibirme. Estados Unidos, baluarte de la libertad, pero está profetizado. Ya se pasó la primera ley que viola la ley de Dios en contra del matrimonio. La próxima ley que viene es contra otra, la institución que viene desde el Edén. Son las dos instituciones que vienen del Edén: el sábado y el matrimonio. Ya se pasaron leyes que violan la santidad del matrimonio como Dios lo estableció desde el comienzo. Y como nación, los concilios legislativos y las promulgas presidenciales han violado la ley de Dios, estableciendo una ley humana en violación al matrimonio establecido por Dios. Lo próximo que viene es una ley en violación al sábado, al día de reposo. Y cuando esto suceda, miren lo que falta. Ya le dieron el golpe fatal al matrimonio, por ley. Una cosa es que la gente haga lo que quiera, pero otra cosa es que una nación entera promulgue una ley en contra de la ley de Dios y de la institución que Dios estableció. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Eso dice el que los creó. Está en Génesis, en el capítulo 2, que el Creador los unió en el santo vínculo del matrimonio. Hombre y mujer los hizo. Génesis 1:27, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los hizo. Dios estableció hombre y mujer. Pero cuando una nación que dice haberse fundado sobre los principios de la moral y del protestantismo y de la palabra de Dios, invalida la ley de Dios de esta manera, no puede venir sino una ruina, porque la bendición de Dios no nos puede acompañar ya. Y la próxima ley, ya hicieron a un lado el matrimonio, ahora el ataque viene contra el sábado, que es la otra institución, que es el vínculo de lealtad entre Dios y el hombre. El vínculo más cercano con nuestro semejante es el matrimonio. La ley de Dios está dividida en dos tablas. La primera, los primeros 4 mandamientos, lealtad a Dios. Los últimos 6, amor a nuestro prójimo. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos primeros 4 mandamientos, el que trae el sello de la ley de Dios es el 4.º mandamiento, el santo sábado. Y esta segunda tabla, el primer mandamiento, es honra a tu padre y a tu madre. Y el que sigue es no cometerás ¿qué? Adulterio.
Los primeros dos mandamientos rigen la relación más cercana que Dios estableció en esta tierra, de padres a hijos y de esposo a esposa. Esto ya se echó abajo. Y ahora el ataque viene contra esto. Y la ley dominical está muy cerca, a las mismas puertas. ¿Estamos preparados nosotros para la crisis que vendrá? Termino volviendo allá por donde comenzamos. Les decía que hay 52 profecías que dejó Cristo, de las cuales 48 ya se ha cumplido o se están cumpliendo. Pero Mateo 24:8 decía, todo esto será principio de dolores. Mateo 24:8. Todo esto será principio de dolores. Y los dolores son como a la mujer encinta. No escaparán. Pero miren lo que sigue. Si esto es principio de dolores, ¿qué sigue? Entonces, versículo 9, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Sí, mis hermanos, por hablar las cosas que estamos hablando, vienen problemas. La nación que dice defender el derecho de expresión, el derecho y la libertad de conciencia, de expresión, de prensa, donde uno puede expresar lo que quiera, va a restringir esas libertades. Ya comenzó con el tema del homosexualismo, el lesbianismo. Ay del que se levante a decir algo. Os entregarán a tribulación y os matarán. Y lo otro es el Santo Sábado. El que se levante en contra de la ley que ha de establecerse en toda esta nación, haciendo del domingo el día de reposo obligatorio, os entregarán a tribulación y os matarán. Esa profecía falta por cumplirse, pero está muy cercana. ¿Estamos preparados para lo que viene? Cristo dijo en el versículo 13, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Que seamos de aquellos que perseveramos, que nos mantengamos fieles en medio de la apostasía reinante. Por eso Dios ha levantado este mensaje y este ministerio, el Evangelio eterno, para predicar la verdad presente. Dios ha levantado este ministerio para desenmascarar el error, la mentira, para predicar el mensaje. Ha caído Babilonia, se ha hecho abominable, habitación inmunda, de toda ave inmunda y aborrecible. Y Dios va a tener sus hijos en este tiempo final, que sin miedo van a proclamar este mensaje. Temed a Dios y dadle gloria. Ha llegado la hora de su juicio, y los juicios de Dios muy pronto vendrán sobre esta tierra. Y les decía yo que la Biblia predice 4 grandes terremotos. Y comenzamos a hablar de eso y luego ya no seguimos. Pero hablamos de que una trompeta tras otra sonará. Pero antes de que suene la primera trompeta, la Biblia predice un terrible terremoto de catástrofe global que va a sacudir al planeta Tierra. El último ya fue global. Bueno, los últimos 3 terremotos han sido globales, pero lo que viene se va a pasar de los 10. Se va a pasar de los 10. No va a alcanzar la escala de Richter para medirlo. La Biblia dice que va a ser algo terrible y va a anunciar el comienzo de los juicios de Dios, para que la gente se pare y diga qué está pasando. Y lo que van a decir es: Dios está enojado. Dios está enojado porque no se está obedeciendo. Escúchenlo. A ver si estamos preparados para lo que viene.
Dice El conflicto de los siglos, la página 547. Perdón, 647. 647. Satanás traerá destrucción y desastre, al punto que ciudades populosas quedarán reducidas a ruinas y desolación. Eso es lo que viene. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades del mar y la tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, calores extremos, fríos exorbitantes, inundaciones, ciclones, mareas, tsunamis y en los terremotos. Estas desgracias irán menudeando más y más y cada vez se van a hacer más desastrosas. Fue lo que dijimos. No es el hecho de que haya terremotos, porque siempre ha habido, es la intensidad de los terremotos y la frecuencia, cada vez más cercanos uno a otro y cada vez más desastrosos. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres, que son los que sirven a Dios, los culpables de estas desgracias. Se declarará que los hombres ofenden a Dios, que Dios está enojado y por eso está castigando, porque se está violando el descanso dominical. Y que este es el pecado que ha traído las calamidades, y que no se terminarán esas desgracias en esta nación hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, son los que turban al pueblo y los causantes de la ruina y de la prosperidad de esta nación. Cuando esta nación se desplome financieramente, la culpa, ¿quién la va a tener? Los que guardan los mandamientos de Dios. Se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios por motivos de la misma índole. ¿Eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el culpable de las desgracias? Cuando con falsos cargos se haya despertado la ira del pueblo, éste seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con Elías. Persecución. ¿Estamos preparados cuando se nos acuse de ser los causantes de los males, de las desgracias? Ustedes saben muy bien, porque hasta en los medios noticieros lo están diciendo, viene algo grande en esta nación. Viene otra desgracia, como el ataque a las Torres Gemelas. Viene otro atentado. Es la única manera de lograr controlar y pasar leyes restrictivas, como se pasaron las leyes patrióticas después del ataque a las Torres Gemelas y el Pentágono. En un día se habían pasado las leyes que les habían tomado 30 años y no las podían pasar, para restringir los derechos y las libertades civiles de toda una nación. Y ahora, para lograr sus propósitos y sujetar a la nación bajo el nuevo orden mundial, vienen más desgracias. Y nosotros seremos acusados de ser los culpables de esas desgracias. Que Dios nos dé la fortaleza y la entereza para mantenernos de parte de Cristo
aunque se desplomen los cielos. Cristo dijo, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Que estemos entre el remanente fiel. Apoyemos la proclamación de este mensaje, que no es un mensaje fácil, es un mensaje de denuncia. Hay que denunciar a Babilonia. Hay que amonestar contra la bestia, contra su imagen, contra su marca y contra el número de su nombre. Ese es el mensaje que Dios nos dio. Apoyemos la predicación cuando todavía tenemos libertad. Todavía puedo, a nivel de televisión nacional, abierta, decir estas cosas. Llegará el día cuando no lo podamos hacer. Pero cuando todavía tenemos tiempo, apoyemos. ¿Saben cuál es el plan, hermanos? Queremos poner el canal 63.5 para que se vea en toda América Latina. ¿Cuánto les gustaría que en su país se vea el canal del Evangelio Eterno? ¿Les gustaría que sus seres amados puedan ver lo mismo que ustedes ven aquí? Pues este es el proyecto. Esto es lo que queremos, ampliar. Ahorita que todavía tenemos esta ventana de libertad, cuando todavía podemos libremente hablar estas verdades, vendrá el día cuando no lo podremos hacer. Pero mientras dura el día, antes que venga la noche cuando nadie puede obrar, hagamos todo lo que podamos de nuestra parte para apoyar la predicación del mensaje de los tres ángeles, para que podamos arrebatar al diablo tantas almas como podamos.